ya les dije que el sábado 27 no tenemos acceso en la mañana a la universidad porque van a hacer pruebas de ingreso. Así que estamos planeando por la tarde. Por otro lado, vamos a poner el calendario para que vean lo que queda. Ajá, hoy es 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bien. Así que sugiero que reserven esta fecha para el parcial número 3, para que lo anoten en su agenda. Okay. Bien. Ok. No tengo acceso a la oficina y no sé por dónde andaba, así que vamos a ver. Les había mostrado la tabla de los elementos hidráulicos de las secciones. Estas cosas se las había mostrado. No, mostraron los explicados. ¿Ah? Explicado, pero no sé si había mostrado esto. Bien, ahí está. En los manuales de hidráulica y los libros de hidráulica aparecen cosas así como estas, que son los elementos geométricos de una sección: área, perímetro, radio hidráulico, espejo, profundidad hidráulica, factor de sección, que ya no se usa para diferentes secciones. En este curso nos limitamos a estas tres, pero existen otras como parabólica o alcantarilla aquí, que esta la vamos a usar en el curso de suministro y recolección de aguas. Lamentablemente nosotros aquí manejamos esto numéricamente. En el curso de suministro van a trabajar esto no con fórmulas, lo van a trabajar en forma gráfica, que es un retroceso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Solamente un solo estudiante en una ocasión programó estas ecuaciones. No se ve muy bien la parada. Programó estas ecuaciones y en vez de usar métodos gráficos usó métodos numéricos, y el profesor quedó asombradísimo porque están acostumbrados a tener exámenes que por métodos gráficos son extremadamente lentos, tediosos, imprecisos, y este estudiante que programó esas ecuaciones lo resolvió en un nanosegundo con una precisión de 1 por 10 a la menos 6 y quedaron sorprendidos de que cómo lo está haciendo. Bueno, lo que usted aprendió aquí lo puede aplicar para cualquier sección después que tenga una fórmula para definir el elemento hidráulico de la sección. Bien. Si es que para manejar principios con rectangular, trapezoidal y triangular, más que suficiente. No sé si había mostrado esta otra laminilla. Para usar la fórmula de Marin aparecen coeficiente de rugosidad de Marin o aparece rugosidad épsilon. Ya que quiera usar la fórmula de Powell, no sé si les mencioné a Powell. Sí. Bien. Pero generalmente Marin, como es más antiguo que Powell, 1890, de su 1950, generalmente pues se usa el coeficiente de rugosidad de Marin, donde hay un valor promedio y una oscilación dependiendo del grado de meteorización que tenga el canal. Así que hay canales artificiales, hay canales excavados en tierra, hay canales naturales, hay planicies de inundación. Nosotros en este curso, como trabajamos con canales revestidos, para que el canal sea prismático, usualmente usamos revestimientos de cemento en este curso, pero pueden haber diferentes tipos de materiales para darle forma a la sección transversal del canal. Así que usted busca estas tablas y encuentra el coeficiente de rugosidad. Bien, vamos entonces a hablar de profundidad normal. Hicimos en la clase anterior la comparación entre Y normal y S sub 0 y S sub F, ¿o no? Ok, bien, ok, vamos entonces, ya sé por dónde terminé. Ok, muy bien.
profundidad normal. Realmente se define como Y sub n. Y es la que ocurre cuando tenemos un flujo uniforme. Y realmente lo abreviamos FU, para no estar escribiendo tanto. Y sub n. A la profundidad le llamamos Y porque la medimos verticalmente. Bien. Obsérvese que si nosotros tenemos la fórmula de Manning V es igual a phi entre n por el radio hidráulico a la 2/3 por raíz de SF. Tenemos que si el canal es ancho, y vamos a hacer la explicación con un canal rectangular ancho, el radio hidráulico es igual a Y. Y eso lo derivamos cuando estuvimos hablando del caso especial del canal rectangular ancho. La ecuación de continuidad dice que Q es igual a V por Y. Y si hacemos un batido de estas tres cosas, nos queda que Q es igual a phi entre N por Y a la 5/3 raíz de obsérvese que de ahí podemos decir que Q por N entre phi elevado a la 3/5 entre SF poner 3/5 por 1/2 a la 3/10 es igual a Y. Bueno, ok. Así que en términos generales, si el flujo es permanente, el caudal es constante, la rugosidad es constante, factor de conversión constante, la profundidad depende de la pendiente de la línea de energía. Si tenemos flujo uniforme, Y es igual a Y normal y SF es igual a S sub 0. Por lo tanto, podemos decir que Y normal es igual a Q por N entre phi a la 3/5 entre S sub 0 a la obsérvese que las pendientes pueden ser favorables. Eso significa que S sub 0 es mayor que 0. Y las pendientes favorables pueden ser pronunciadas o pueden ser moderadas. Y las pendientes moderadas pueden ser suave, crítica o fuerte. La pendiente puede ser 0 en una pendiente horizontal, o S sub 0 puede ser menor que 0 y en una pendiente adversa. Y se identifican con esas letras. Si la pendiente es horizontal, S sub 0 es 0 y cualquier cosa entre 0 da infinito. Así que en este caso la Y normal tiende a si S sub 0 es negativo, esa raíz va a ser imaginaria. Vamos a ponérselo de otra manera, pues raíz cuadrada de S sub 0 elevado a la 3/5. Así que si S sub 0 es negativo, esto va a ser imaginario. Así que en canales de pendiente horizontal no puede existir flujo uniforme, porque la Y normal nunca se alcanza. Y en canales de pendiente adversa tampoco va a existir flujo uniforme, porque la Y normal o la profundidad requerida es imaginaria.
Por lo tanto, el flujo uniforme solamente va a existir con pendientes favorables. Pero, si yo tengo mi canal allí y yo tengo esta componente del peso W seno de Z y tengo esa fuerza viscosa aquí, el equilibrio de estas dos fuerzas se produce en una distancia relativamente grande. Y los canales de pendiente pronunciadas como estos, por ejemplo, sus longitudes son muy cortas, por lo tanto aquí tampoco existe flujo uniforme. El flujo uniforme solamente existe en canales de pendiente moderada, ya sea suave, mild, critical, C o fuerte, steep, S. Así que solamente en estos tres casos existe flujo uniforme. Obsérvese que nosotros de aquí podemos decir lo siguiente, que Y por raíz cuadrada de SF por Y a la 5 tercios es igual a Q por N entre phi. Y de aquí podemos decir lo mismo, y eso es igual a Y normal por raíz de 5 tercios por raíz de ese subseno. Es decir que Y a la 5 tercios raíz de SF es igual a Y normal a la 5 tercios raíz de ese subseno. Anteriormente habíamos dicho que E1 más S sub 0 por delta X era igual a E2 más SF por delta X. Y si teníamos flujo uniforme, S sub 0 es igual a SF. Eso implicaba que E1 era igual a E2, es decir, la energía específica es constante. Pero que si esto era más grande que esto, el flujo iba a estar acelerado. Y si esto era más chico que esto, el flujo iba a estar desacelerado, porque recuérdense que eso es tau sub 0 por el área de contacto y esto era una función de la velocidad al cuadrado. Así que esto puede ser mayor que esto, el flujo está desacelerado, o esto puede ser más chico que esto, el flujo está acelerado. Pero eso de acelerado y desacelerado no nos preocupa mucho definirlo, porque generalmente lo hacemos en términos de las profundidades. Aquí la Y es igual a Y normal y es constante, pero podemos tener un flujo gradualmente variado, acelerado o desacelerado. Y obsérvese que si la Y es mayor que la Y normal, ¿qué va a ocurrir? Si esto es más grande, esto tiene que ser más chico para que el producto de esto por esto sea igual a esto. Así que cuando la Y es mayor que la Y normal, tenemos que SF es menor que ese sub 0. Pero si la Y es menor que la Y normal, para que el producto de esto por esto sea igual a esto, ¿qué le tiene que pasar a esto aquí? Tiene que subir. Así es que cuando la Y es menor que la Y normal y en un flujo gradualmente variable, Y es variable versus Y constante, aquí la Y es variable porque está acelerado o desacelerado. Entonces cuando ocurre esto, SF es mayor que ese sub 0. Y si venimos aquí, si SF es menor que ese sub 0, si esto disminuyó para que la suma de esto más esto sea igual a esto, ¿qué le tiene que pasar a eso? Aumenta. Significa aquí que E1 es menor que E2. Igualmente, si esto aumenta para que la suma de esto más esto sea igual a esto más esto, si esto aumentó, ¿qué le tiene que pasar a esto? Tiene que disminuir. Así que cuando tenemos esto, significa que E1 es mayor que E2.
variación de energía específica en un flujo gradualmente variado es igual a la energía final menos la energía inicial. Así que en este caso, delta E es positivo y decimos que tenemos una ganancia de energía específica. Y no me interesa definir si el flujo está acelerado o está desacelerado, porque son términos relativos. Estos son más concretos, porque generalmente nosotros tenemos que saber cuál es la profundidad en el canal. Y con la profundidad en el canal podemos saber si vamos a tener una ganancia. En este caso, delta E va a ser negativo. Es decir, vamos a tener una pérdida. Obsérvese, la E puede ser constante solamente cuando el flujo es uniforme. O puede incrementarse o puede reducirse. Versus esto, H1 es igual a H2 más HL, donde H1 siempre es mayor que H2. La energía total siempre disminuye en la dirección del flujo, pero en canales no se trabaja con energía total, se trabaja con energía específica, y ahí es donde vienen los conflictos, porque la energía específica puede ser constante, porque lo que se pierde dependiente es lo que se pierde de energía. Esto es igual a esto. O la energía puede aumentar o disminuir dependiendo de si esto es más grande o más chico. Entonces podemos tener esas situaciones. Cuando estemos hablando de energía específica, vamos a ver cómo se producen esas ganancias o esas pérdidas de energía, pero todo depende de la relación entre la profundidad del agua en el canal y la profundidad del flujo uniforme. Y el flujo uniforme se produce aquí, siempre y cuando que el canal sea lo suficientemente largo para que se alcance equilibrio entre estas dos fuerzas. Porque si no se alcanza el equilibrio entre las dos fuerzas, porque la longitud del canal no es lo suficientemente larga, el flujo no va a ser uniforme en ese canal. Y donde el flujo sea uniforme, la profundidad en esa sección va a ser igual a Y. Vamos entonces a hacer un ejemplo del cálculo de la profundidad normal. Y véase que el canal rectangular ancho es muy bueno para hacer las explicaciones, porque las ecuaciones que salen son bien simples. Si le ponemos un canal trapezoidal para la explicación, todavía estuviéramos viendo la relación entre variables. Bien. Así que, ejemplo. Tenemos un canal trapezoidal simétrico. El talud lateral del canal M igual a 2. El ancho de la base es 10 pies. Okay. Esto sería Y. Esto sería T. Y nos dice que ese canal transporta un caudal de 225 CFS. ¿Qué significa CFS? Eso es igual a pies cúbicos por segundo. Pero los traductores, al igual que siempre pongo este ejemplo, ¿cómo tradujeron eso? R2D2, es el nombre original en inglés. Los traductores hacen unas locuras con esto. Así que cuidado, cuando usted busca un libro y encuentra una ñamura ahí. Así que en inglés acostumbra mucho usar estas cosas. En español, el traductor que no tiene ni idea de ingeniería empieza. Hace poco estaba haciendo una convalidación de alguien que viene de Estados Unidos, se lo da un traductor público autorizado. El curso de estática lo tradujo como estadística. Estaba bien clarito el traductor, pero bueno. Bien. Así es que cuidado con esas cosas, y nos dicen que el canal, además de eso, tiene una pendiente del fondo de 0.0006, es revestido, tiene una rugosidad de 0.016, y nos piden a la profundidad normal
B, verificar que es turbulento, rugoso. C, clasificar S sub 0 según Fn. Así que vamos a ir haciendo explicaciones en el ejemplo y introduciendo algunos conceptos, porque a veces es más fácil hacer la explicación con un ejemplo que ponerse a hacer la definición verbal y después hacer la definición. Bien, cuando usted va a analizar un canal, usted tiene que saber los elementos hidráulicos de la sección transversal. Los elementos hidráulicos de la sección transversal no es un valor numérico, es una fórmula que le permite definir el valor de esa variable para cualquier profundidad. La profundidad se mide desde la superficie libre del agua hasta el punto inferior del canal, en este caso la base. Así que los elementos hidráulicos serían área BY más MY al cuadrado, y usted puede traer esas fórmulas en su sábana de Linus y no tiene problemas de geometría, porque a veces si usted no define los elementos hidráulicos correctamente va a sacar todo el problema mal. Así que esto sería 10y más 2y al cuadrado. Perímetro B más 2y raíz de 1 más m al cuadrado, así que eso sería igual a 10 más 2y raíz de 5, ya que 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Radio hidráulico, área entre perímetro, y ya quedan estas cosas bien bonitas: 10y más 2y al cuadrado entre 10 más 2y raíz de 5. Tendríamos el espejo, sería igual a B más 2my, así que sería 10 más 4y, y la profundidad hidráulica, área entre espejo, así que 10y más 2y al cuadrado entre 10 más 4y. Y recuérdense que si tenemos una sola rugosidad, esta sección desde el punto de vista geométrico es compuesta, pero desde el punto de vista hidráulico es una sección simple. El segundo ejemplo que voy a hacer más adelante, cuando termine este, va a ser una sección hidráulica compuesta. Bien, así es que estas fórmulas no dicen cuál es el valor del área. Lo que dicen es cómo calcular el área para una profundidad cualquiera. Y eso recibe el nombre de elementos hidráulicos de la sección. Bien, ¿cómo obtener la profundidad normal? Bueno, ya usted tiene la ecuación de Manning, V igual a phi entre N por el radio hidráulico a la 2/3 por raíz de SF. Usted tiene la ecuación de continuidad que dice que Q es velocidad por área, y tiene que el radio hidráulico es área entre perímetro. Así que si usted empieza a mezclar estas dos cosas, le queda que Q es igual a phi entre N por A por el radio hidráulico a la 2/3 por raíz de SF. Y si sustituye eso aquí, le queda que Q es igual a phi entre N por A a la 5/3 P a la 2/3 raíz de SF. Obsérvese que usted conoce lo siguiente: Q por M entre phi raíz de SF es igual a por el radio hidráulico a la 2/3 o es igual a área a la 5/3 P a la 2/3. Y esto de aquí recibe el nombre de factor de forma, pero no le vamos a dar nombre a eso, porque usualmente esto lo sabemos y mis incógnitas van a estar aquí. Así es que si nosotros trabajamos este problema, podríamos decir que U por N entre phi raíz de SF es igual a, voy a usar esta de aquí, no, esta de aquí que es más fácil,
Hay problemas que por aquí son más fáciles, hay otros que por acá son más fáciles. En el caso de un canal trapezoidal es más fácil el área entre perímetro que el radio hidráulico, pero a los gustos se hicieron los colores. Así que eso es igual a 10y más 2y al cuadrado elevado a la 5/3 entre 10 más 2y raíz de 5 elevado a la 2/3. Si tenemos flujo uniforme, y es igual a y normal y SF es igual a S sub 0. Así que nos queda que Q por N entre phi raíz de S sub 0 es igual a 10y normal más 2y normal al cuadrado elevado a la 5/3 entre 10 más 2y normal raíz de 5 a la 2/3. Así que usted tiene aquí que 225 por punto 016 sistema inglés 1.486 raíz de 0.0006 y eso es igual a 98.6372, qué sé yo, y eso es igual a 10y normal más 2y normal al cuadrado a la 5/3 entre 10 más 2y normal raíz de 5 a la 2/3. Y en esa ecuación, ¿cuántas incógnitas hay? Una sola. Pero ahí no hay Baldor que sea capaz de despejar eso. Y cuando usted no es capaz de despejar eso analíticamente, no lo puede simplificar analíticamente, entonces tenemos que usar métodos numéricos. Y nos queda que f de y normal va a ser igual a 10y normal más 2y normal al cuadrado a la 5/3 menos 98.6372 por 10 más 2y normal raíz de 5 a la 2/3 igual a 0. Es decir, esto lo paso multiplicando para allá y luego eso lo paso restando acá. ¿Y cómo vamos a resolver esta ecuación? Métodos numéricos. El HP, SOLSYS o Sol Equation. Sol Equation que usa el método de Newton-Raphson. Bien. Cuando no hay restricciones como en este caso, no tengo que preocuparme por valor inicial y muchas veces el valor inicial por default que da la máquina funciona. Pero cuando hay restricciones no puedo trabajar con cualquier valor por default. ¿Estamos bien? Porque si le deja el valor por default se puede volver ñame la máquina o no dar una respuesta. Así que en este caso no hay restricciones. Usted le deja el valor por default. ¿Cuál es el valor inicial por default? 1. La máquina resuelve eso y nos dice que la Y normal es de, qué sé yo, más o menos 3.4 pies. Esa es la profundidad del agua en el canal, en las secciones del canal donde el flujo es uniforme. Todavía no hemos dicho dónde el flujo uniforme. Solamente hemos dicho que donde el flujo sea uniforme, la profundidad del agua en el canal va a tener ese valor. Y usualmente, si usted va al Centro Regional de Azuero, no usa Newton-Raphson, usa unos hologramas rusos de Boris Bapetev de 1800, no me acuerdo cuánto, unas ñamuras más prehistóricas ahí, cuando eso es tan fácil resolverlo por Newton-Raphson. Igual el profesor que daba en la UNO hace un año atrás, también de la venía de la antigua Unión Soviética, él usaba puros monogramas de Boris Bakhmetev, que fue un famoso hidráulico ruso que emigró a Estados Unidos, fue profesor en California, en Davis, donde fue a estudiar doctorado, pero cuando yo fui ya el señor había fallecido, hacía rato. Bien. Okay. Así que no vamos a usar monogramas, ya eso es método muy Flintstone, pero todo depende del profesor a veces dónde estudió y si se actualiza o no. Así que para nosotros Newton-Raphson es una bendición para resolver esto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien.
Con esa profundidad normal podemos calcular, por ejemplo, el área normal. Y el área normal sería 10 por 3.4 más 2 por 3.4 al cuadrado. Y el área normal nos da 5712 pies cuadrados. Podemos calcular el perímetro normal y eso sería igual a 10 más 2 por 3.4 raíz de 5 y eso nos da 25.2 pies. Podemos calcular el radio hidráulico 5712 entre 25.2 y nos da 2.27 pies. Podemos calcular el espejo normal, que sería 10 más 4 por 3.4 y el espejo nos da 23.6. Podemos calcular la profundidad hidráulica normal, que sería igual a el área normal 5712 entre el espejo normal 23.6, nos da que la profundidad hidráulica normal es de 2.42. Pero estos son valores fijos. ¿Para quién? Para esa Y. No en cualquier lugar del canal. Esos son los valores de las variables geométricas donde el flujo es uniforme. Bien. ¿Cómo se puede demostrar si el flujo es turbulento o rugoso? Bueno, n a la 6 raíz de E radio hidráulico SF nos da 0.016 elevado a la 6 por raíz de 227 por 0.006 y eso nos da 6.19 por 10 a la menos 13. Eso es mayor de 1.9 por 10 a la menos 13. Si el flujo es turbulento. Okay. Así es que métodos numéricos con eso, Newton-Raphson. Entonces usted puede trabajar con el factor de sección, quiera que lo llame, factor de forma, perdón, factor de sección, otro factor de forma, ya sea de esta manera o de esta manera, pero de esta manera o de esta manera tienen que resolver una ecuación en forma numérica para encontrar la profundidad. Bien, vamos a borrar por aquí. ¿Alguna pregunta aquí antes de borrar? A la menos 13. A la menos 13. Así que el flujo turbulento rugoso. Nosotros muchas veces no verificamos eso, damos por hecho que el flujo es turbulento, rugoso y que Manning es válido. De hecho, esa fue la única pregunta que fallé en el examen de canales ahí. Dije, demuestren el flujo turbulento y rugoso. Y dije, pero turbulento y rugoso pues estaba usando Manning. Esa fue la explicación que yo di. ¿Qué turbulento rugoso pues estaba usando Manning? Pero demuestre por qué Manning es válido. Bueno, voy a cumple con eso. Bien, porque son los pequeñitos detalles que uno les transmite a ustedes. Vamos a borrar un poco por acá. Bien, vamos con la siguiente. Bien. En un canal no usamos el criterio del número de Reynolds. B por radio hidráulico por ρ entre nu o B radio hidráulico entre nu, porque si eso es mayor de 500 el flujo es turbulento, rugoso, que es equivalente. Flujo laminar menor o igual a 500, véase que no es el mismo criterio para tuberías, que los límites son 2000 y 4000, aquí no se produce zona crítica. Así que el número de Reynolds ni nos preocupamos por calcularlo en un canal. Como en un canal
A diferencia de una tubería, donde la tubería el flujo se produce por diferencia de altura piezométrica, en un canal el flujo se produce por la acción de la fuerza de gravedad, y ustedes tienen un parámetro que es el número de Froude, que relaciona la fuerza de inercia entre la fuerza gravitatoria. Así es que el número de Froude sí se usa a menudo para clasificar el régimen de flujo en un canal. Y el número de Froude es igual a B entre raíz de G. Así es que nosotros podemos calcular la velocidad normal. Si el flujo uniforme, la velocidad es constante, porque la profundidad es constante. Recuérdese que caudal es velocidad por área. Si el flujo es permanente, el caudal es constante. Y si es uniforme, el área es constante, por lo tanto la velocidad es constante. Pero si el flujo es variado, el área es variable, porque la Y es variable, por lo tanto la velocidad es variable. Pero el producto de estas dos cosas es constante. El producto de dos variables es una constante. Bien, así que nosotros podemos calcular la velocidad normal, que sería el caudal entre el área normal. Así que la velocidad normal nos da que es 225 entre 57.12, la velocidad normal 3.94 pi por segundo. Podemos calcular el flujo, el número de flujo normal, V normal entre raíz de G de hidráulico normal que tenemos aquí. Así que eso sería igual a 3.94 entre raíz de sistema inglés, cuidado con G, que estoy calificando el examen. Hay varios que no saben todavía que igual es el sistema inglés y cuál es el sistema métrico. Así que 32.2 por 2.42 y eso nos da 0.43. Según el número de Froude, si el número de Froude es menor de 1, tenemos un flujo subcrítico. Si el número de Froude es igual a 1, tenemos un flujo. Y si el número de Froude es mayor de 1, tenemos un flujo supercrítico. Bien. Pero nosotros no hemos calculado cualquier número de Froude. Para clasificar esto, lo primero que tenemos es lo siguiente. S sub 0 es 0.006. Es favorable. ¿Y por qué es favorable? Porque S sub 0 es mayor de 0. Es moderada. Porque S sub 0 es mayor que 0 y menor o igual a un décimo. Pero las pendientes moderadas a su vez pueden ser fuertes, crítica o suave. Del inglés steep, critical y mild. Así que el mild no les debe causar mayor problema cuando van al Taco Bell y le dicen cómo quiere la salsa, hot o mild. Bien, ok. Bien. Así es que cuando usted llega aquí, eso implica que ya tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por acá. Es decir, que ¿cómo sabemos cuál de estas tres? Existen varios criterios. Uno es el criterio de profundidad, que no lo podemos ver todavía, porque así como en antes comparamos la profundidad con la profundidad normal, tendríamos que comparar la profundidad con la profundidad crítica, que todavía no hemos dicho ni qué es ni cómo se calcula. Que ese es el criterio más común. El segundo criterio más común es este de aquí. Una pendiente fuerte
el número de Fruit normal es mayor de 1. Una pendiente crítica, el número de Fruit normal es igual a 1. Y en una pendiente suave, el número de Fruit normal es menor de 1. Obsérvese que esto es menor de 1. Eso significa que el flujo uniforme, porque no calculamos cualquier número de Fruit, lo calculamos para la velocidad normal. Así que el flujo uniforme es sub. Y a veces aquí abreviamos en sub, se supone que es subcrítico, y super se supone que es supercrítico. Así que llamamos sub y super, no está hablando mucho. Y así mismo aparece en la literatura, pero el término completo es subcrítico y supercrítico. Así que como esto es menor de 1 y lo estamos calculando para esto, no es cualquier flujo, es el flujo uniforme. El flujo uniforme es subcrítico. Y si el flujo uniforme es subcrítico, esta pendiente, ¿cómo es? La pendiente es suave. Existen 4 criterios. Un criterio de velocidad, que generalmente se usa muy poco, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando estamos hablando de flujo crítico, vamos a definir el criterio más común, que es el criterio de profundidades, que es la comparación entre Y y Y crítica, pero todavía no tenemos Y crítica. Así como la S sub 0 y la S sub F la podemos comparar relacionando la Y con la Y normal, para decir si hay ganancia o pérdida de energía específica, acá podemos usar el criterio del número de flujo. Este es un caso especial y recibe el nombre de, y no me gusta pronunciar eso en español, significa flujo uniforme crítico, lo prefiero a veces en inglés, Critical Uniform Flow. O sea, flujo uniforme crítico. En español lo traducen FUC, no lo vamos a pronunciar, en inglés es una mala palabra. Suena feo. Ya a veces lo voy a escribir en inglés o en español. Cuando lo escribo en inglés es CUF, Critical Uniform Flow. Y en español sería FUC. Flujo uniforme crítico. Así que esto nos va a permitir definir el flujo crítico, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Bien. Así que usted puede clasificar la pendiente. Decir que la pendiente es suave implica que es moderada y que es favorable. Así que con esto está implícito lo anterior. ¿Okay? Bien. O decir que la pendiente es fuerte, está implícito lo anterior. O decir que la pendiente es crítica, está implícito lo anterior. Así que esto comprende estas cosas. Bien. Porque si no pasa por aquí, entonces o es horizontal o es reversa. Y si no pasa por aquí es porque es pronunciado. ¿Okay? Entonces en este curso generalmente nosotros trabajamos, en la mayoría de los casos, trabajamos con estos dos casos, que son los más comunes, pendiente fuerte o pendiente suave, y por eso ustedes vieron que cuando hice la introducción al tema puse dos tramos. El primer tramo le puse una pendiente fuerte y al segundo tramo le puse una pendiente suave. Ya sabemos cómo clasificar las pendientes según el número de Fruit. Vamos a hacer entonces nuestro segundo ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, bien, vamos a hacer nuestro segundo ejemplo. Sección hidráulica compuesta. Vamos
Esto es B1 que vale 2 metros. Esto aquí es B2 que vale 3 metros. Esto aquí es H que vale 1 metro. Bien. Y que por ese canal tenemos un caudal de 25 metros cúbicos por segundo. La pendiente del fondo del canal es .0005. Pero desde ahí hasta ahí tenemos un N1 que vale 0.10 y desde aquí hasta acá tenemos un N2 que vale punto. Así es que si Y es menor o igual a H, solamente trabaja el canal principal. Pero si Y es mayor de H, tenemos el canal principal más el canal auxiliar. Y nosotros no sabemos por dónde está la Y. La Y puede estar por aquí o puede estar por acá. No lo sabemos. Así que el primer paso nos pide que calcule la Y normal. El primer paso es saber si funciona un solo canal o si funciona dos canales. ¿Por qué razón? Porque si esto es Y, el área aquí, ¿cuál sería? Y si esto es Y por acá, el área, ¿cuál sería? A2 sería igual a y ahí no hay problema. ¿Dónde está el problema? Porque si este es el perímetro, P1 sería igual a ¿qué? P más 2Y. Y si este es el caso, el P1 ¿a qué sería igual? Y más B1 más H, porque lo tiene que descomponer en dos figuras geométricas elementales y como aquí es líquido y líquido, aquí no hay resistencia al movimiento. Entonces, si usted no sabe si está trabajando el canal auxiliar, ¿cómo define P1? No lo sabe. Y si no lo sabe, entonces está en problema. Pero no hay mayor inconveniente, porque uno resuelve los problemas así como hacía uno en tubería, los resuelve asumiendo. Así que vamos a asumir algo. ¿Qué vamos a asumir? Que Y es igual a ¿qué? Y si Y es igual a H, usted tiene que el área es igual a 2 por 1. Sería 2 metros cuadrados. Y que el perímetro sería igual a 1 más 2 más 1 sería igual a 4 metros. Y usted puede calcular el caudal que pasa por ahí, sistema métrico 1 entre N, 1 por A la 5 tercios, P a la 2 tercios raíz de ese sucede. Y a eso le vamos a llamar Q asterisco. Y pueden pasar tres cosas. Si Q asterisco
es menor que Q, entonces Y normal es menor que H. Si Q asterisco es igual a Q, entonces Y normal es igual a H. Pero si Q asterisco Y normal, ahora sí. Y si Q asterisco es mayor de Q, ahora sí cambie, entonces eso significa que Y normal es menor de H. Ahora sí cambia. Usted va a averiguar cuál es la capacidad del canal hasta aquí. Y si la capacidad del transporte de agua en el canal hasta aquí es menor que esto, entonces la Y es mayor que H. Si la capacidad del canal hasta aquí es mayor que esto, entonces la Y es menor que H. Usted va a buscar la capacidad del canal, que le estamos llamando Q asterisco, para esta profundidad. Bien. Así es que esto no es la ecuación de Manning. Eso es la combinación de V igual a phi entre N por el radio hidráulico a la 2/3 raíz de SF, de que S sub 0 es igual a SF cuando tenemos fluido uniforme, de que Q es igual a V por A y de que el radio hidráulico es igual a A entre P. Y si usted hace un batido de estas cosas, le queda eso. En la sábana de Linus, algunos a veces me traen esto escrito como sábana, como ecuación de Manning. Y hay problemas que hay que resolverlos por la ecuación de Manning, por esta de aquí. Y si usted trae esta de aquí, no le va a servir. ¿Y cuál canal en particular es ese? ¿El canal rectangular, ancho, o a veces los canales rectangulares donde no se trabaja con Q total, sino que